yo justo hablaba del tema de iba a predicar, había preparado el tema de, ¿vieron cuando Jesús dice salió poder de mí? Después lo voy a volver a comentar otro día, lo voy a hablar sobre eso. Salió poder de mí cuando la mujer tuvo fe de que iba a ser sanada y dijo salió poder de mí. Bueno, que justamente por la fe, así como el poder salió de Jesús, por la fe de una persona, por nuestra fe el poder sale de nosotros, pero que hablamos que ese poder es el Espíritu Santo, no es una magia, como diría el otro. Entonces que a través de la fe es el fluir del Espíritu Santo, y que por eso es que, ¿vieron cuando dice de los que creen en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva? Bueno, ese fluir es justamente el fluir del Espíritu Santo a través de la fe. Y se conecta con algo que predicó Lito el domingo, que fue maravilloso, fue una de las mejores predicaciones que escuché sobre la fe. Yo empecé a pensar, bueno, ¿cómo sería estar en un lugar nuevo, distinto? Y Dios me empezó a mostrar incluso otros pasos a seguir de cómo trabajar con el barrio, cuestiones que empiezan en lo natural, como juntar la basura de la calle, tal vez en una manzana, para que la gente nos vea, y quiénes son ustedes, y poder decirles, somos de una congregación y estamos haciendo esto, y cómo lo natural es reflejo de lo espiritual, pero también cómo desde lo natural uno llega a una transformación espiritual. ¿Vieron en la Biblia cuando habla de que el Señor estableció la iglesia apóstoles, maestros, profetas, pastores y evangelistas? Dice, para perfeccionar a los santos, para la obra, y habla de los santos. Y mucho tiempo, y hay como dos formas, o una general de interpretar esto, que es, y esto lo digo a modo de introducción de lo que voy a compartir hoy, que siempre se interpretó como, ellos, los que están en la plataforma o haciendo tal cosa, son los profetas, los apóstoles, los maestros, los evangelistas y los pastores, son los que están ahí, y nosotros somos los santos. Y no, ¿por qué? Porque ellos también son los santos. Entonces es decir que no es que es la élite esa del Evangelio y todos los demás afuera. Somos los santos. Y ellos son los que hacen las cosas. Y nosotros recibimos. No. Sino que justamente como somos un cuerpo y con distintas funciones, hay que encontrar y que incluso ver qué tendencia tiene cada uno, para dónde va, en qué lugar se para. Y también personalmente creo que Dios nos puede ir cambiando. Porque, un pastor puede profetizar, tal vez no tiene, como dicen, el oficio de profeta, pero puede un día profetizar. Un evangelista también, es como... Y eso nos hace ya pensar distinto, porque una cosa es, si uno se sienta en una iglesia, diciendo, bueno, total, ellos son los que hacen las cosas, yo soy solo un santo, que recibe de los que hacen los demás. Y otra cosa es venir y sentarse en una iglesia, sabiendo que también tenemos una de esas funciones principales, como todos somos principales, que por ahí se ejercen en unas cuatro paredes, en la calle, donde sea. Específicamente la palabra apóstol, que por ahí se ha hecho de una gran, como dicen, una pompa, o se le ha agregado tipo glamour a la palabra. Apóstol, si uno va a los orígenes de la palabra, es lo mismo que un misionero, significa enviado, y viene, la palabra es del ejército. Hay muchas cosas en la Biblia tomadas de los militares en la época de los griegos, que se toman, como vieron cuando habla de la fe, la armadura, que habla del escudo de la fe, el casco de la salvación, las sandalias de la paz del evangelio. Eso está tomado de cómo se vestía un soldado romano. Bueno, en esa época ellos en el ejército tenían lo que se llamaban los apóstoles, que no eran cristianos, bien paganos, pero ¿qué era lo que hacían? El apóstol iba en un barco a una tierra, y no iba solo, iba con más personas, también eso nos incluye. Iba, por ejemplo, a una isla, o a un pueblo, o a una ciudad nueva, o a un lugar donde Roma iba a conquistar. Pero ¿qué hacía el encargado del apóstol? Conquistaban, pero el apóstol, su trabajo era que para cuando venga el emperador, se sienta como que estaba en tierra propia. Entonces, lo que haya que cambiar, lo cambiaban, lo que había que limpiar, limpiaban, lo que había que transformar, transformaban, para que el rey, por así decirlo, se sienta que está en parte de su terreno. Bueno, nosotros creo y estoy seguro que tenemos un espíritu apostólico enviado, porque justamente si nos miramos los que somos, yo soy de Campana, ustedes son de zona oeste, vos sos de zona sur, zona norte,
Entonces como que Dios nos ha traído acá con una misión muy importante, que es la de transformar para todo lo que la presencia del Espíritu Santo venga, la gente ya cristiana venga, que todos vengan y se sientan que están en el reino de Dios, pero no solo acá, sino en el barrio. A esta zona le dicen el cementerio, a Palermo le dicen el cementerio de los pastores. Es así, varias veces lo escuché, porque dicen que es muy difícil establecer una iglesia en Palermo. Realmente hay una oposición, pero también si uno tiene claro, es más fácil. Y por eso también no vamos a escribir una misión y una visión, porque Dios la puede cambiar, pero si estamos haciendo lo correcto, bueno, Dios se encargará. Así que bueno, vamos con esta mentalidad a escuchar lo que tengo preparado. Y después también allá tenemos galletitas y café y cosas ricas preparadas para ustedes. Escúchenme, no lo lean. ¿Me escuchan bien o quieren que cierre un poco? ¿Se escucha? Ok. Bueno, esto me quedó chica la imagen, pero ahora ya el domingo ya me hablaron desde el frente de nuestro grupo, de nuestra congregación, y nos dijeron que ya podemos empezar a hacer difusión, podemos usar los afiches, más van a hacer afiches y diseños y cosas con nuestros datos de Palermo y todo. Así que esto lo tomé del Facebook de Sin Fronteras Lanús. Podemos hacerlo, es legal ahora. Palabra anual 2018, Cristo en nosotros. Así que, les digo la verdad, yo había preparado algo y después encontré esto. Digo, bueno, vamos orientados, estamos alineados, como se usa esa palabra, estamos alineados. Alineados al Espíritu Santo, a lo que Dios quiere hacer. Creo que te están llamando. No, pero es de las publicidades de personales. Ok, bueno. Voy a leer un montón. Ya se los había, ahora sí, tranquila. Voy a leer un montón y se los explico por qué. Porque al mismo tiempo lo estoy grabando para todos los que nos están viendo y es muy importante también para la gente nueva específicamente. Es muy probable que ustedes conozcan esto. ¿Lo vas a mandar a los misioneros que nos vienen a ayudar en agosto? Vos sabés que lo pensé. Van a venir misioneros a ayudarnos de Estados Unidos también, que son, o sea, ya lo hablé con Lito, que son gente que han venido antes. Vino un matrimonio con un nené, y un bebé, un nene bebé, era. Que se estuvieron quedando en mi departamento y todo, así estuvieron viendo el barrio porque les interesa, hasta en un momento contemplaron la posibilidad de venirse a vivir. Vamos a ver, eso todavía después no se confirmó, pero sí que van a venir con un grupo desde allá, incluso de distintas partes de Estados Unidos. Yo los conocí a ellos, que ellos hacían lo que yo por primera vez lo vi ahí, que oraban para recibir revelación y después salían a la calle a buscar a esa persona, no sé, de zapatilla dorada, campera negra, para hablarle de Dios o por ahí a orar por sanidad. Bueno, esto está en Efesios 3, dice a partir del 14, escúchenme y presten atención a lo que digo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Familia en los cielos y en la tierra. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, ¿qué cosa? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Conéctelo incluso con lo que estuvimos hablando hace un rato, el tema del poder. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es decir, que cuanto más conocemos de Dios, cuanto más conocemos de su amor, de la anchura y todo, ¿de qué vamos a ser llenos? Dice acá, de la plenitud de Dios. O sea, Dios mismo, eso que dice que el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos habita en nosotros, es así. Pero miren, antes de eso dice, para que arraigados y cimentados en amor, seáis
seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, y habla del amor de Dios. Esto de cimentados y arraigados y cimentados, tiene como dos naturalezas. Una es la de arraigados, que tiene que ver con raíces, tiene que ver con algo natural. Es decir, que el ser humano, en su desarrollo de vida espiritual, de vida, de todo lo que hace, hay una parte de nosotros que es natural, que tienda hacia las profundidades de Cristo, que tienda a nutrirse de la tierra, que tienda a absorber, y cada uno que reciba la revelación necesaria para comprender esto, desde, no sé, encontrarse a Dios en la naturaleza, en las raíces, o tal vez en ir en las raíces de los cristianos que vivieron antes de nosotros, volver a la historia, pero tiene que ver con algo natural. Pero también dice cimentados. Cimentados tiene que ver, ¿vieron cuando uno hace una casa y hace los cimientos? Bueno, yo creo que a nivel congregación estamos en esa etapa de hacer los cimientos. Pero también llevarlo a sus vidas personales. Los cimientos no es algo que hace Dios, los cimientos no es como lo de las raíces, que es algo natural, que se va extendiendo. Los cimientos es algo que hay que ponerse a laburar y es trabajo pesado. Y llévenlo a las dos cosas, a la construcción de una congregación, pero también a la vida personal, a lo que es el esfuerzo de asentar, incluso son las bases, ¿no? Dice, el esfuerzo para llegar a las alturas de la fama y la gloria. No, es el esfuerzo del laburo pesado de albañil, de sentar los cimientos nada más. Y ahí conocer el amor de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O sea, el Señor obra en nuestras vidas según el poder que actúa en nosotros. ¿Cómo somos llenos de ese poder? Siendo cimentados y arraigados en el conocimiento y en el laburo y en la dedicación y en el trabajo y en la entrega de nuestra relación con Dios. Pues muchas veces no tenemos ni cimientos, ni raíces, ni conocemos el amor de Dios, pero queremos ver a Dios obrar cosas maravillosas. En su gracia, en su misericordia es muy probable que ocurra. Pero después, si no ocurre, no vengamos con caprichos tampoco o quejas. Bueno, a Él sea toda la gloria en la tierra, en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de siglos. Amén. Después hay un subtítulo, ahora paso al capítulo 4, pero que esto está puesto por los hombres, o sea, guarda con los títulos, ya lo vimos una vez. Es más, incluso los capítulos, los nombres, los números, todo eso no existía cuando fue hecha la Biblia escrita originalmente. Bueno, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dice, dignos de la vocación con la que fuisteis llamados. Una cosa es considerarse a sí mismo un cristiano de segunda, y tengo una vocación de segunda, así que voy a andar como de segunda. Y otra cosa es cuando uno se considera a sí mismo que es un apóstol, un evangelista, un maestro, un profeta, un pastor. Dice, y con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia, parte del fruto, los unos a los otros en amor. Es re difícil tener amor, pero acá para soportarnos, si no hemos sido cimentados y enraizados en el amor de Dios y en el conocimiento de Él. O a veces nos salteamos y decimos, no, tengo que tener amor por mi hermano, pero no tengo ni bases ni cimientos en Dios. Es muy difícil que tengas amor si no tenés la otra parte. Y paciencia. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vieron que la Biblia dice, busca la paz y síguela. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Esto, miren, es revelador. Un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Esto hace referencia también a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque dice, sobre todos, si quieren podemos interpretar a Dios Padre. Dice, por todos, hace referencia a Cristo que se dio por todos, y en todos al Espíritu Santo que habita en nosotros.
Es necesario que para esta unidad de la fe, esta vida de poder, de amor, de paciencia, es necesario que contemplemos y tomemos y nos nutramos y seamos conscientes de las tres personas de Dios en relación a nuestra vida. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y me encanta pensar esto porque sabemos que Cristo dice que descendió al Hades y le quitó las llaves de la vida y la muerte al diablo, que el hombre se las había entregado en el jardín del Edén. Se las quita el Señor y se las da a la iglesia, ¿no? ¿Se acuerdan esa charla que tiene con Pedro, Jesús? Esto es clave en nosotros, el hecho de que el Señor, siendo Dios, bajó al infierno, o sea, al peor lugar. ¿Creemos que Palermo es el cementerio de los pastores? Bueno, el Señor bajó al infierno. No tanto así, incluso no es solo eso, sino que el Señor, estando en el cielo, se despojó de su divinidad y vino a la tierra a habitar como ser humano. Y eso a nosotros nos enseña, especialmente si vamos a tener una mirada apostólica o un entendimiento apostólico de lo que vamos a hacer, que es dejar un lugar para transformar otro. Bueno, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso está clarísimo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza de esto, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, nos ayudamos mutuamente. No solo nos ayudamos mutuamente en la obra y en el tema de iniciar una congregación, nos ayudamos mutuamente en las necesidades personales de Isa, nos ayudamos mutuamente en las necesidades personales de las hermanitas de Michelis, de las tres, de Graciela, de todos, de la familia de Isa, de la familia de Michelis. Que lamentablemente esto es un error, y perdonen que lo mencione, perdonen los que nos ven por canal no sé cuál, que muchas veces se le exige a los hermanos, bueno, nos ayudamos mutuamente, estamos para servir, pero se piensa en el edificio y en eso, y no importa ni tu familia, ni tu bolsillo, todo lo que importa es la congregación acá, nuestra institución. Y no, eso sería un gran error. Sí es parte, pero no lo es todo. Sino que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Crezcamos en todo también, muchas veces queremos crecer en nuestra vida personal en distintas áreas, pero lamentablemente hay gente que se olvida que hay que crecer en todo, pero en Cristo. El problema lo tiene cuando la gente intenta crecer en todo fuera de Cristo, y ahí cometen el error. Porque, ojo, Cristo quiere que crezcamos en todo y que seamos bendecidos en todas las cosas y prosperados. Sí, es bíblico. El tema es que quiere que lo hagamos en Él, ¿no? O Él en nosotros también. ¿De quién? Estoy hablando de Cristo, de que crezcamos en Cristo, en todas las cosas. ¿De quién? Todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Escuchen esto, es casi rarísimo, porque dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento. Quiere decir que yo a través de mi actividad propia, de mi ejercer lo que Dios me llamó a hacer, en ese el crecimiento de todos, también yo voy a crecer. Vos, haciendo lo que Dios te manda hacer, nos vas a edificar a nosotros, pero también te edificás a vos misma. Y esto incluso, ¿por qué? Pues habla de ejercicio también del don. Y si vamos a otras cuestiones, cuando se habla, por ejemplo, del don de lenguas, dice que es para edificación personal. Entonces, ¿por qué? Porque hay como una regla, se ve que Dios puso en la creación del universo, que cuando uno ejerce el don para el que fue creado, también se edifica a sí mismo y no solo a los demás. Entonces entiendo por qué una a veces ve ciertas figuras eclesiásticas y dice, a menos que esté haciendo algo medio extraño, para no decir otra cosa, pero es edificado, o sea, es prosperado en todas las cosas. ¿Y por qué? Pues está ejerciendo el don para el que fue creado. Bueno, ¿qué tal si toda la iglesia le hacemos tomar convicción y conciencia de que debe ejercer su don? Y ahí va a ser prosperado en todas las cosas. Esto pues, digo, y requiero en el Señor, ya que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ahora nos empezamos a meter en el tema de la mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El tema podemos predicarles un montón, pero si no hacemos referencia en nuestras oraciones a que Dios habla de sus corazones, van a seguir en ignorancia. Porque acá menciona que la ignorancia del gentil o del incrédulo, del que todavía no escuchó la palabra, o del que tal vez la está escuchando pero no cree, tiene que ver con una dureza de corazón. Entonces, trabajemos, por ejemplo, por esta zona, trabajemos por nuestras familias, pero siempre orando para que esa dureza de corazón sea quitada. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Escuchen esto. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, así el tema del pecado y todo eso. Si en verdad le habéis oído, ¿a quién? A Cristo. Y habéis sido enseñados por Él, ¿por quién? Por Cristo, conforme a la verdad que está en Jesús. Es decir, pues nosotros lamentablemente como Iglesia Universal se ha tomado, y esto viene del catolicismo en realidad, o incluso del Antiguo Pacto, se ha tomado mucho esto de decir, me discipula el que tiene esa función de estar en el frente en la iglesia. Vemos a los discípulos de Jesús, estaba Jesús y los 12 discípulos, pero hoy en día cambió el tema. ¿Por qué Jesús enseñaba a los discípulos? Porque Jesús estaba afuera, todavía no había sido glorificado. Hoy en día, el discipulado, esto es lo que la iglesia ha entendido mal, el discipulado hoy en día debe ser no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, porque es Cristo el que nos enseña, es Cristo el que habla y somos las ovejas las que oímos su voz y lo seguimos. Habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y eso de renóvense en el espíritu de vuestra mente, obviamente nos hace acordar a otra parte de la Biblia, que está en Romanos 12. Yo sé que Gra la conoce muy bien.
Así que, hermanos, os ruego por todas las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Habla de culto racional porque vamos a usar la mente para rendirle culto a Dios. Vamos a pensar antes de actuar, vamos a pensar antes de servir, vamos a pensar antes de hacer cosas buenas para no hacer las cosas malas. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nos transformamos mediante la renovación de nuestro entendimiento. Renovamos nuestra mente. ¿Qué quiere decir renovar? ¿Tener una mente nueva, por ejemplo? ¿No dice también la Biblia que ahora tenemos la mente de Cristo? Bueno, cuando habla de renovar la mente se refiere a que tengamos la mente de Cristo. Para eso Él tuvo una corona de espinas en su cabeza, para que nosotros podamos tener su mente. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay otra versión que dice para que probéis o para que degustéis la verdad, la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces muchas veces estamos orando para que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas, y está muy bien que lo oremos y sigamos orando por eso, pero acá nos dice que si nos renovamos, si empezamos a pensar con la mente del Cristo que ya está en nosotros, si vivimos guiados por esos pensamientos y por Él dentro de nosotros, y no dependemos tanto del exterior, vamos a degustar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es un desafío, pero Él ya pagó por eso. Cuestiones prácticas del día a día, de renovar la mente. ¿Tengo un problema? Bueno, ¿qué es más grande que mi problema? ¿El Señor o el problema? ¿Pasó algo malo? Y decir, y sí, en algún momento iba a pasar. No, eso no es mente de Cristo. La mente de Cristo es, se me escapó esto, chao, acomodarlo. No, y iba a tener que pasar tarde o temprano porque, renovemos nuestra mente, seamos positivos. Que la fe, no vivimos por lo que se ve, vivimos por lo que no se ve. Justamente la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. ¿Por qué? Porque hay una parte en que sí vamos a degustar la parte linda, pero es gracias a haber renovado nuestra mente. Y es difícil cuando voy a dar clases a lo de Carníbal y cada uno póngalo en su contexto. Yo entro a dar clases cuando otros salen a trabajar, así que el horario es el mismo. Y me subo al colectivo con mi bolsa llena de cosas y está así el colectivo, por favor abren una ventana. Y yo sé que Solcito conoce muy bien esto, sé que Isa lo conoce muy bien, Gra también, Gaby también, exacto, las hermanitas también. Y bueno, ese es nuestro desafío. Si en esos momentos lo pensamos con la mente de Cristo, vamos en otro momento degustar la voluntad que es agradable del Señor. No todo es martirio. Incluso la palabra mártir significa, si uno va también a los originales en la Biblia, mártir sí es usado para cuando alguien, en el nombre del Señor. Pero mártir lo que significa es testigo. Eso es un mártir, es alguien que testifica de Cristo. Pero para eso es necesario que tengamos esa relación interna con el Señor. ¿Por qué? Porque una cosa es contar algo que sé, pero eso no es testificar. Muchas veces creemos que testificar es, pararse en la esquina y empezar a gritar, sí, porque Cristo los ama. Y realmente eso no es testificar. Tal vez sea predicar, pero no es testificar, no es dar testimonio. Porque uno testifica, uno da testimonio de que de lo que uno contempló, de lo que uno vivenció. Por eso te llama la policía si vos viste algo. No te va a llamar la policía como testigo si vos estabas tomando mate en tu casa a 10 cuadras del hecho y alguien te lo contó. Puede ser que tengas la información correcta, pero el testimonio valedero es el que lo vio ahí. Entonces, yo quiero que oremos. Ahí tiene como
titulito dice la unidad de la fe. Pero quiero que oremos específicamente porque haya una renovación en nuestra mente, pero que lo vamos a hacer en unidad como congregación. Así que nos vamos a poner de pie, pero nos vamos a agarrar de las manos todos. Porque dice los miembros unidos por las coyunturas. Bueno, nuestras manitas hoy van a ser las coyunturas entre los miembros. Para que oremos por la renovación de nuestra mente, que no es otra cosa que tener la mente de Cristo. ¿Para qué? Para ahorrarnos problemas, para ahorrarnos sufrimientos, para poder probar y degustar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ojo, si tengo la mente de Cristo no es que va a ser todo color de rosas, pero tal vez podamos, como era Pablo, escribir desde la cárcel algo glorioso, poder alabar al Señor en esa circunstancia, y que es una ofrenda al Señor que vamos a poder dar, que cuando estemos en el cielo no. Hoy estamos pasando un problema, una dificultad, adoremos al Señor hoy, porque no lo vamos a poder hacer en el cielo eso, porque no va a haber problemas ni dificultades ni nada de eso. Ni vamos a tener que dar testimonio a nadie, porque todos ya lo están viendo al Señor ahí. Entonces, con una mente renovada, ya sean las dificultades, ya sea en los momentos de gozo, de bendición, que podamos dar también alabanza al Señor en medio de todo, en medio de todo. Y eso al mismo tiempo es un ejercicio de renovación, lo que nos va a llevar a ir renovando la mente. Nuestro gran desafío hoy es alabar al Señor en los lados, con nuestras vidas mismas, con nuestra vida de oración, nuestra vida de entrega en otras áreas, que esa sea nuestra alabanza.